Bienvenidos a esto que es la última sesión de que fue del siglo XX, el proyecto de innovación docente vinculado a la actividad de Historia Universal Contemporánea 1, dirigida por don José Marchena y con Carlos Piris también como docente. En esta sesión nos vamos a concentrar en la influencia del teatro, el cine, la televisión y las artes gráficas en el proceso, digamos, en la última etapa, en el último tercio del siglo XX. Y en primer lugar, hacer una serie de recordatorios, que tenéis abierta ya la encuesta de esta sesión, tanto la inicial como en breve se abrirá la final, que una vez terminado ese proceso se abrirá la encuesta global del proyecto para que hagáis una valoración final de aquellas cuestiones que os planteábamos al principio del proyecto. Deciros que no nos ha sido posible enviaros el dossier con antelación, que lo vais a tener entre hoy y mañana en el correo. Y también comentaros que en breve os llegará una vía campus, una actividad dentro del proyecto que es los bulos de Salem, que guarda relación precisamente con el área temática que tratamos hoy, que es el teatro como un espacio de reflexión y de abrir diálogo en el espacio social, ¿no? Se basa en torno a la obra de Arthur Miller, Las Brujas de Salem, y a su tratamiento respecto a la historia, tanto del siglo XVII, es decir, los hechos que retrata, como en su significado en el momento en el que se escribe la obra y el que ha ido tomando en sucesivas generaciones, ¿no? Dicho esto, pasamos a lo mollar o a lo central en el día de hoy, que es presentar de manera muy esquemática al protagonista de hoy, que no es otro que Bruto Pomeroy. Es director actualmente de la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz, pero además de eso es una persona que cuenta con una larguísima trayectoria en campos que de alguna manera están enlazados, pero que muestran sus muchas inquietudes y su gran capacidad intelectual y su gran sensibilidad. Se vinculó inicialmente estudiando eh, ciencias de la información al periodismo, pero inmediatamente se enamoró, creo, que de la actividad teatral. Es un actor de reconocido prestigio, con una gran trayectoria, tanto en cortos como en largos, y también en series televisivas que todos conocemos, como Aquí no hay quien viva, El comisario, en películas como El día de la bestia, y muchas otras, ¿no? Por no extenderme. Además de eso, ha sido un gestor cultural de primer orden, dirigiendo la programación de, por ejemplo, de Calle 54 en Madrid, y además impulsor, por ejemplo, de una serie de festivales y salones del cómic, como el de Madrid, que creo que comisariaste, si no recuerdo mal. En fin, una actividad, como veis, muy diversa, y que nos habla de su interés y su vinculación con las artes escénicas y con las artes gráficas, con lo cual en su persona se resume como testigo, además privilegiado, desde finales de los 70 hasta el día de hoy, de cómo ha ido evolucionando esa producción escénica, y cómo se ha ido ampliando el mundo del cómic, haciéndose presente mucho más eh, en las últimas décadas, especialmente desde los años 90. Y de todo ello, Bruto Pomeroy ha sido no solamente testigo, sino protagonista. Así que tenemos la oportunidad hoy de disfrutar de ese pequeño viaje que vamos a hacer juntos por su vida, y que quiero empezar en nombre de los compañeros del proyecto y en el mío propio, agradeciéndote el esfuerzo y la generosidad de estar hoy aquí con nosotros, y sin más, te doy la palabra y bienvenido, Bruto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por tu magnífica y merecida presentación. Hay algunos puntos que podríamos discutir en los que podría estar no de acuerdo del todo, pero lo digo en cuanto a esa generosidad calificándome, ¿no?
Eh, vamos a intentar, vamos, seguro que los tres que estamos aquí, vamos a intentar no aburriros demasiado. Porque la hora es un poco densa, lleváis, supongo que de primera hora de la mañana levantados. Y posiblemente no lo hagáis, pero deberíais hacerlo en un momento determinado. Si algo os llama la atención, pues levantáis la mano y me preguntáis. Aunque sé que luego va a haber un turno posterior, pero que yo creo que si lo hacemos interactivo, pues podría funcionar mejor, ¿no? Que quién es Bruto Pomeroy, para empezar, alguien que no se llama Bruto Pomeroy en el carnet de identidad, sino que tengo un nombre y un apellido mucho más común y hace 30 y tantos años decido en la ciudad de Sevilla, en una Semana Santa, a la que había ido con mis hijos pequeños y mi ex mujer, porque soy un divorciado, allí. Ella tenía un interés en conocer la Semana Santa brutal y entonces yo no tanto. Y, y en una noche de esas lúdicas como en la Feria de Abril, en la que estamos ahora mismo inmersos, algo de los sevillanos, pues me miré al espejo y pensé, ¿qué pinta tengo? ¿De qué das a los demás, ¿no? ¿Qué ofreces? Cuando yo llevaba años con mi nombre y mi apellido como actor, ¿no? Y entonces me reinventé. Es verdad que siempre me han encantado los seudónimos y que he utilizado durante tiempos seudónimos, uno para escribir, otro para hacer crítica cinematográfica, otro no sé qué. Y en este caso, pues fijé el nombre que aparece ahí arriba, que es el de Bruto. Las cejas no son postizas, las cejas son mías. Entonces tienes ese aspecto de hombre, vengo recién afeitado y tengo sombra de barba, soy bajito, cabezón, digamos, un poco es ese juego de qué puedes dar imagen. Pues de hombre común, de españolito medio, digamos, eso pues, en una prueba de ADN que me hice recientemente, daba que soy de origen italiano, de origen peninsular y de origen maliense, como casi todos, como para ser racista, ¿no? Que tengo creo que entre un 5 y un 6% de gente de Mali. Fue lo que más me sorprendió. Pero en estos tiempos en los que apestan los discursos racistas, pues si por lo menos los españoles, hablo de la población mundial, ¿no? Pero si los españoles nos miramos al espejo, seguro que descubrimos en nuestro reflejo alguien poco dotado para la discriminación, ¿no? Entonces, con ese discurso que os digo, pues digo, pues voy a probar a ver si tengo las narices de aguantar cuando conoces a alguien por primera vez decirle, me llamo Bruto. Después cogí Bruto como el insulto, porque la gente si no decía Bruno o cosas por el estilo porque le daba puro. Se bloqueaban un poco cuando yo decía que me llamaba Bruto, ¿no? El Pomeroy es de un dibujante de cine y de animación al que admiro, mayor que yo en edad, que ha trabajado para Walt Disney y para otros estudios. A mí me encanta el cine de animación y se llama John Pomeroy. Entonces dije, este apellido mola un montón, que significa manzana real. Es un apellido franco-italiano, que es manzana del rey o pomme de roi. Y ahí me quedé. Entonces, mi nombre y mi apellido es Mario Ayuso, como la de Madrid, pero la de Madrid se llama Díaz, de primero. Yo soy, por parte de padre, Ayuso. Que por cierto, Ayuso significa abajo. Hay un pueblecito en la provincia de La Rioja, en el que no he estado nunca, que debe ser un villorrio que se apellida Ayuso. Si hacéis la lectura comparada del Biocid, que fue donde yo lo descubrí cuando era un crío, descubrí que abajo y Ayuso significaba lo mismo, se traducía, ¿no? Dicho esta breve presentación, o no tan breve, pues adelante las preguntas, ¿no? Muy bien, pues con la venia del entrevistado, estamos en tiempos de hiperespecialización y en esos tiempos destaca un carácter y una trayectoria vital como la tuya, que se podría decir que es propia de un hombre del Renacimiento, ¿no? ¿Qué más quisiera? Un friki de la cultura urbana y alternativa, actor, periodista, crítico, galerista, comisario, o juez o promotor de festivales de cómic, de cine, editor, librero, gestor cultural y ahora director de una escuela de, de cine, en este caso la de la Universidad de Cádiz. Además de eso, padre, habrás hecho más cosas encima, ¿no? Hombre, seguro que sí. Entonces Y de las malas, además. la pregunta es, ¿Bruto Pomeroy se nace o se hace? No, yo creo que se hace uno. O sea, yo creo que, para empezar,
como todos los que estáis aquí, tenéis un padre y una madre y eso siempre es definitivo, ¿no? Mi mamá era ama de casa y mi papá era un viajante, un agente comercial. Tengo una hermana un poco más pequeña que yo y también se dedica al mundo del cine y al periodismo. O sea que de hecho ya es bastante conocida dentro del mundo del periodismo, ¿no? Entonces, uno se va haciendo. Yo creo que yo era un chiquillo normalito que iba sacando el curso entre un 5 y un 6, conquistándome al profesorado, supongo que de ahí las datos actorales, ¿no? Pero que siendo el que se sentaba en primera fila para no distraerme y estar todo el rato así mirándole, aunque mi cabeza estaba pensando en los tebeos que me iba a comprar. Pues yo soy un hombre del mundo de los tebeos, ¿no? Entonces, eso hizo que fuera sacando los cursos, bueno, pues eso, con los aprobadillos, sin llamar la atención como un mal alumno, como el broncas que se sienta detrás, o se sentaba detrás, supongo que esto no habrá cambiado mucho, porque detrás cualquiera se distrae. Delante ya te pillan más. Entonces, bueno, en un momento determinado hice la carrera. Como os decía, mi papá era viajante, entonces he vivido en muchos lugares de esa España nuestra y acabé durante unos años en Bilbao, capital. Entonces allí hice la carrera, bueno, allí estudié con los jesuitas en Indauchu, para los que conozcáis un poco Bilbao, que deberíais conocerlo, es un lugar distinto a Cádiz. Yo vivo en Cádiz por decisión. Aquello fue una decisión de mis padres, en todo caso, ¿no? Y es un lugar que está muy bien y ahora diría que mejor. Estudié Ciencias de la Información por vocación, soy de la generación Lou Grant. Os animo a que visitéis una serie televisiva norteamericana que se llama Lou Grant. Y es donde habla de la objetividad periodística, algo que poco a poco se va diluyendo y se va olvidando, ¿no? Dentro del periodismo que pasa por horas bajas. Eh, y, por ejemplo, y yendo un poco al anecdotario, pues allí me tocó estudiar euskera. Yo soy castellano parlante, mi mamá es jerezana, ya fallecieron mis padres, ¿no? Pero mi mamá es jerezana, mi papá riojano, y yo el carnero tengo de Madrid. Se conocieron mis papás en Madrid, y, o sea que, ¿de dónde soy? Pues básicamente un español, en ese sentido de dónde eres, ¿no? Y me tocó estudiar euskera, y con el profesor de euskera, con esas dotes de thrillerismo, le dije, si yo estudio para un 4 me pones un 5. Y él me dijo que sí. Entonces, y hacía un esfuercillo para el euskera. No sé si alguno de los que estáis aquí sabéis euskera. ¿Hay alguno que sepa euskera o que haya estudiado euskera? Es un idioma que no proviene del latín, con lo cual mientras que yo en el colegio estudié griego y latín, y además eso sí lo disfrutaba, me encanta saber la etimología de las palabras. El euskera viene de Dios sabe dónde, ¿no? De hecho no está claro ni de dónde proviene el euskera.